Hola, oveja multicolor, bienvenido y bienvenida a otro programa de el Ministerio Alma con Identidad Cristiana. Ya nos conocés, que estamos en la ciudad de Rosario, Argentina, y podés contar con nosotros cuando quieras. Mandanos un tweet, búscanos en Facebook o, seguí viéndonos en YouTube, llámanos por teléfono. Estamos para servirte, para darte herramientas, para que puedas reconciliar tu fe con tu orientación sexual. Esa es la premisa para nosotros, porque es tanto lo que se oye de el amor de Dios desde los púlpitos y en las iglesias y por las calles y en las radios y en todo lugar. Pero cuando se trata de orientación sexual, ahí hay un quiebre, ahí la cosa no va. Ahí parece que nadie califica para acercarse a Dios. Cuando se trata de la comunidad LGBTI, no califican. Esto es por desconocimiento. Yo quiero creer que no es malintencionado. Pero qué interesante propuesta podríamos hacerle a aquellos que predican sobre el amor de Dios, que investiguen un poquito sobre el tema. El pecado sexual parece ser el que más los abruma, los alborota y los desespera. Cuando la Biblia habla de fornicación y adulterio, si lo vemos con seriedad, no está hablando de pecado sexual, está hablando de idolatría, porque a Jehová Dios le molestaba que su pueblo tenga otros amantes, ame a otros dioses. Y es en ese contexto que aparece la palabra fornicación permanentemente, aunque nosotros le queremos dar otra connotación. Fíjate que Jesús, cuando se encontró con una señora que había tenido 7 maridos y el que tenía en ese momento no era el marido, también se estaba refiriendo a sus amantes espirituales, porque ella era una mujer que no era judía. Y así hubieran sido 7 maridos reales con los que se casó, aunque registro civil en la época no había, Jesús tampoco la juzgó. Pero ¿por qué tanto fervor desde los púlpitos para condenar a las personas por los pecados sexuales? Es como si tuvieran miedo, como si tuvieran terror. Y Dios al pecado lo trata de la misma manera, tanto a un pecado como al otro. Y sabemos que el pecado es rechazar lo que Dios dice, rechazarlo a Él. Pero si yo te digo que la palabra que nosotros usamos hoy como abominación o abominable en el contexto bíblico no quiere decir lo mismo que para nosotros en este tiempo. La palabra abominación la vamos a encontrar en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo. Podés ir a Ezequiel 16:36, a Primera de Reyes 14:24, y vas a ver que la palabra abominación está refiriéndose a que los judíos debían cumplir ciertas reglas de pureza. Había problemas con ciertos alimentos que no debían comer, cierta vestimenta, no podían usar ropas que tuvieran 2 clases de hilos, no podían sembrar en sus campos 2 clases de semillas, no podían comer ciertos animales. Y eso era para ellos. Los sacerdotes les enseñaban cómo estar a salvo de no contaminarse con las prácticas de otras culturas y de otros pueblos que no tenían a Dios. Entonces la palabra abominación aparece en ese contexto, siempre es de idolatría y también de prostitución cúltica, es decir, de personas que compraban esclavos, de personas que prostituían a otras personas, personas que se prostituían a sí mismas teniendo sexo para honrar a los dioses. ¿Te acordás de la diosa de la fertilidad? ¿Te acordás? Bueno, había sacerdotes de esos cultos que ellos eran como representantes de esos dioses, y mientras más sexo tenían las mujeres con esos sacerdotes, ellas estaban haciendo las cosas bien para esa cultura. Entonces la palabra abominación aparece en ese contexto. Si sos un pastor, un predicador o un sacerdote, y a tus ovejitas les decís que están en un pecado de abominación por ser homosexuales, míralo con más seriedad, investiga un poquito más, te lo pedimos con mucho amor, porque hay personas que
a causa de estas predicaciones, han caído, sí, en promiscuidad sexual, porque son empujadas. Si adentro de la iglesia son abominables, no se quieren quedar ahí. Prefieren estar donde nadie los va a rechazar. A veces desde los púlpitos empujamos a las personas a que hagan lo que nosotros le estamos diciendo que no deben hacer. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un compromiso de amor. Y es clara la Escritura cuando dice que si no amamos a los hermanos y al prójimo, a quien vemos, tampoco podemos amar a Dios a quien no vemos. Si nosotros de nuestros púlpitos le decimos a la gente que es abominable simplemente porque su orientación sexual es otra que la de ellos, lo estamos empujando a la promiscuidad, lo estamos empujando a la droga, lo estamos empujando. Y como predicadores somos responsables de acercar a la gente a Dios, no de alejarla. Vos sabés que el apóstol Pedro, vos lo conocés en la Biblia, en Hechos 11:7, dice que él no quería predicarle de Dios a los gentiles, porque Pedro era judío y tenía este conocimiento de las reglas de pureza. Y cuando él se niega a hablarle de Dios y del Espíritu Santo a un pueblo que no es judío, que son los gentiles, también entramos nosotros, él tiene una visión, él ve descender del cielo un lienzo y ve ahí animales de todo tipo y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, como judío, le dice: Dios, yo nunca comí cosa inmunda, yo eso no lo voy a comer. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Aunque Pedro lucha en su interior, luego entiende de que no debe llamar ni común ni inmundo a lo que Dios ha limpiado. Pedro, como judío, conocía las reglas de pureza y muchos otros reglamentos. Si nosotros de nuestros púlpitos le decimos a la gente gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales, antes se le decía a los intersexuales hermafroditas, pero ese término se usa para los animales que tienen genitales masculinos y femeninos. A las personas se le dice intersexuales. Y si nosotros a estas personas les decimos que lo que son es una abominación a Dios, que lo que hacen es abominable, es porque no estamos entendiendo en qué contexto aparece esta palabra. Y en realidad la utilizamos porque queremos expresar nuestro rechazo hacia la comunidad homosexual. Hay gente que está pidiendo a gritos que alguien le hable del amor de Dios, pero si lo estás condicionando por su orientación sexual, le estás diciendo que Dios no lo ama, que tiene que transformarse en heterosexual. Y al apóstol Pedro le pasó al revés. Él tuvo que transformar su pensamiento que ya había pasado de moda, que ya había quedado atrás. Él tuvo que rever su doctrina. Lo tuvo que hacer porque de otra manera no podía continuar su ministerio. Él también tenía que llevarle este mensaje. Y nosotros, en Alma con Identidad Cristiana, hemos tomado la determinación de llevar este mensaje a las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. No queremos más suicidios. Hace poco tiempo, 20 jóvenes de la religión mormona se suicidaron porque los trataban de antinaturales y abominables. Si desde los púlpitos empujamos a la gente al suicidio, vamos a tener que dar cuenta, simplemente porque no nos tomamos el trabajo de investigar un poquito más en la Biblia. ¿Sabés por qué? Porque nos da cierto placer ser jueces y decir quién califica para ser salvo y quién no. Pero ¿por qué no se lo dejamos a Dios? Déjale a Dios. Él es el dueño, Él es el juez, Él es el Señor. Te invito, oveja multicolor, a que te reconcilies con tu Creador, porque Dios te ama tal cual sos. Nos vemos en la próxima. Oveja multicolor, los amamos mucho. Bye, sexy.